Ok. Padre, gracias Señor por Sí, Señor. esta noche. Gracias porque nos permites este regalo de, de cierta forma estar juntos todos, Señor, de cumplir con este regalo y este mandato, Señor, que nos das, Señor. Te pido que nos ayudes a aprender lo que en esta noche necesitamos aprender. Te doy gracias por la vida de Esteban, Señor, y por su disposición para estar constante sirviéndote, Señor. Gracias, te pido que lo bendigas y que nos ayudes a todos a aprender de esa fidelidad, Señor, y para también ser útiles como tú quieras utilizarnos en tu reino, Padre. En el nombre de Jesús, te pido que cualquier cosa que pueda estar inquietando a cualquiera de nosotros, vamos a entregártela y que nos des paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Rafa. Pura vida. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Muy contento porque estamos entrando ya bueno, hemos estado leyendo Segunda de Reyes y ya empieza bueno, a verse como el final de Segunda de Reyes. Y lo bonito es que en el calendario de lecturas que tenemos, vamos vamos a empezar a leer los evangelios. Entonces vamos a pasar ahora a leer los evangelios enrumbándonos para la época de Navidad. Entonces, esa es como la programación que tenemos para ahora, para final de año. Entonces va a estar muy bonito cómo vamos a terminar con los evangelios para crecer en esa parte. Y estamos leyendo Segunda de Reyes y en Segunda de Reyes, la parte final empiezan a juntarse con otro montón de historias que son tal vez un poco más conocidas y empezamos a ver ya al profeta Isaías, que tiene su propio libro, ¿verdad? El libro de Isaías. Y empezamos también a ver cómo las historias de Isaías se repiten también aquí en esta Segunda de Reyes. Entonces hemos estado leyendo un montón de reyes y un montón de historias que tal vez son menos, o se repiten menos en otros libros, y empezamos a ver ya ahora a Isaías y a Ezequías, que era el rey que estaba en ese momento, y empezamos a como cerrar como círculos, y eso es lo que me ha gustado de esta dinámica que hemos estado haciendo de leer la Biblia de corrido, porque empezamos a como que amarrar cosas que tal vez están ahí por encima, dispersas, y empezamos a amarrarlas todas y como una sola historia, que es lo que vemos en los libros históricos que estamos leyendo, ¿verdad? Que hemos estado, que yo les decía, que desde Génesis hasta Segunda de Crónicas, la Biblia está escrita como una línea continua de una lectura continua y cronológica de la historia, ¿verdad? Entonces, aunque los primeros 5 libros de la Biblia se llaman, o están divididos como el Pentateuco, y los libros históricos empiezan en Josué, es una historia que me van a contar sobre la llegada del Génesis hasta los patriarcas, obtener la tierra prometida, hasta que lleguemos a Segunda Crónicas, que es cuando pierden la tierra prometida. Entonces es una historia muy interesante y que continúa, ¿verdad? Y como les he dicho siempre, aunque son libros históricos, y hay evidencia arqueológica de que los libros, o sea, que todas las historias de ahí realmente sucedieron. También dentro de esos libros históricos empezamos a ver un montón de historias que sobresalen y que se vuelven diferentes y se vuelven y que tienen como una importancia especial en la palabra de Dios. Entonces uno se da cuenta que no están así como puestas como tan al azar, que pueden ver poco a poco, pueden tener un significado en toda la historia y tienen un contexto de mucha simbología y de muchas cosas importantes, ¿verdad? Entonces, esas son las historias como que hemos sacado de todas estas enseñanzas y que de alguna manera tenemos un hilo conductor que es lo que hemos estado leyendo en Segunda de Reyes. El estudio de esta semana se llama Cuando los planes de Dios cambian y se basa en un versículo pequeñito
que está ahí en Segunda de Reyes, que ahora lo vamos a leer más adelante, pero me puso a pensar y a meditar mucho sobre qué es lo que pasa con los planes de Dios y cómo los planes de Dios se van desarrollando en el tiempo y después se vuelven como que uno dice, ¿qué pasó con esto? Por qué las cosas cambiaron? ¿Por qué no está como Dios lo había puesto desde el principio? Y se da uno cuenta que una cosa es la meta y otra cosa es cómo llego a esa meta. Y eso es lo que vamos a ver esta semana en el estudio de esta semana, cuando los planes de Dios cambian. Y vamos a ver, la revelación de Dios es una cosa que de alguna manera es progresiva. O sea, cuando Dios tiene un plan, ese plan definitivamente se va a hacer real, ¿verdad? Esa es la idea de Dios y se va a cumplir. Pero eso no quiere decir que en el camino eh, Dios haga ajustes en ese plan y más que todo por culpa de nosotros y más que todo por culpa de lo que nosotros hacemos y obviamente que el enemigo se pone en contra de ese plan y no quiere que se lleve a cabo. Me gustó empezar hoy con el Padre Nuestro porque es una oración importante que vamos a sacar varias cositas ahí que nos ayudan a entender un poco más lo que vemos ahí. Entonces, Carolina, si quieres leernos ahí Mateo 6 del 9 al 13. No te estamos oyendo, Carolina. No, todavía no. Sí vemos como te muteas y te desmuteas, pero como que no. Ok, mientras arreglas ahí los problemas técnicos, Teito, ya ajustaste. Sí, ahora sí me oyen. Sí, te oímos perfecto. Ok. Vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Ok, esa es como está escrito la palabra de Dios, como está escrito el Padre Nuestro, ahí en Mateo 6 del 9 al 13. De hecho, hay otro lugar en la Biblia donde Versión. también está escrito el Padre Nuestro. Bueno, sí, hay un montón de versiones, ¿verdad? Pero que es un poquito diferente. Me gustó esta porque el entender el Padre Nuestro es entender una verdad que a veces se nos olvida. Y es que el Padre Nuestro es una oración petitoria. ¿Qué quiere decir eso? Es una oración de peticiones. Uno y vemos por qué este Padre Nuestro está ahí. Resulta que los discípulos dijeron, mire, ocupamos una oración que nos ayude a entender cómo le tenemos que orar al Padre. Entonces Jesús dijo, bueno, oremos así, para lo que está diciendo, y nos da esa estructura de una oración, pero que es una oración de peticiones. Y esa oración de peticiones empieza a pedir primero por que venga el reino de los cielos, que se haga la voluntad aquí en la tierra, que nos den el pan de hoy, que nos perdonen nuestros pecados o nuestras deudas y que no nos meta en tentación. Esas son las peticiones que Jesús recomienda que nosotros hagamos con lo que Dios nos pide. Pero entonces uno se van a preguntar, bueno, está bien, el reino todavía no ha venido y más en ese momento que Jesús todavía no se había crucificado, pero bueno, nos toca a nosotros y que Dios nos ayude a traer el reino de los cielos aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, bueno, nos trajo el de hoy, pero el de mañana tenemos que pedir por él y Jesús de alguna manera nos recomienda que pidamos por el pan de mañana, porque el de hoy de sí lo tuvimos, pero tenemos que pedir mañana también, orar por eso. Que perdone nuestros pecados o nuestras deudas
y que no nos meta en tentación, son cosas que no tenemos. Entonces, cuando está ahí la parte de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, se da uno cuenta que la voluntad de Dios no siempre se hace. Entonces, ¿por qué es que creen ustedes que Dios nos pide que pidamos así? Resulta que la voluntad de Dios no siempre se hace porque vivimos en un mundo en donde tenemos libertad para elegir y libertad para hacer. No somos como robotcitos, y yo siempre les he dicho, no es que Dios tiene una voluntad o tiene un deseo y sobre ese deseo usted tiene que como robot ir hacia eso y cumplir siempre esa voluntad que Dios nos pide. Ángela, contanos, que levantaste la mano. Sí, es que me llama la atención la versión que dice no nos metas en tentación, porque obviamente como ex católica es no nos dejes caer en la tentación, y entonces como que me chocó un poco donde me dice no nos metas en tentación, porque yo no pensaría que Dios me meta en tentación, ¿verdad? Entonces, no sé, quisiera como una explicación, porque verás que me choqué donde lo leí así. Ok. Bueno, Bueno, dice, yo qué raro, o sea, porque no, o sea, tuve un yo, cortocircuito ahí. yo generalmente uso en todas estas versículos que les pongo nueva traducción viviente. Y entonces generalmente esa es la que más se acerca a la versión original. ¿Ok? Definitivamente sí, Dios no nos puede meter en tentación. Pero de alguna manera, dentro de su voluntad general, está Él dejarnos una salida o dejarnos un momento para que podamos salir y poner a raya al enemigo. Dice la versión, vamos a ver, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Arriba dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Igual, la versión que uno se aprendió en el catecismo es, no nos permitas caer perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces sí, la versión es un poquito diferente, pero el concepto es que, que de alguna manera ponga a raya al enemigo y póngale límites al enemigo. Siempre cuando leo esto me acuerdo de Job, cuando están Job Dios y Satanás hablando de Job, y Dios le dice, ok, está bien, puede molestarlo, pero no haga tal cosa. Puede tocar tal situación, pero esta parte no, ¿verdad? Entonces, de alguna manera siento que esa parte, eso es lo que está diciendo ahí. O sea, ponga ya el enemigo para que nosotros estemos tranquilos, ¿verdad? Cuando Pedro, por ejemplo, está antes de que lo negara, Jesús está muy encima de Pedro y le dice, Pedro, va a venir un momento duro, un momento difícil, pero yo estoy orando por usted para que usted se mantenga firme. Entonces es como eso, como, ok, yo tengo al enemigo y le di que él puede hacer y que no. Okay. Entonces más o menos eso es lo que está diciendo ahí la versión. Okay. Entonces, volvíamos, no es que Dios tiene un plan perfecto, perdón, Dios tiene un plan perfecto, pero dentro de ese plan está metido nosotros como seres humanos. Y como nosotros tenemos libertad y nosotros decidimos libremente lo que queremos y lo que no queremos, Dios tiene que como sortear ese plan para que siempre llegue a éxito, a pesar de lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Por ejemplo, Dios no quería que Adán y Eva se separaran de él. No estaba dentro de su plan. Cuando él hace al ser humano y le da la libertad y como humanidad nos hace con características que nos separan de otros seres, esas características de libertad que nos da Dios son las mismas características que durante un tiempo nos mantuvo alejados de él. Entonces Dios dice, ¿qué prefiero? ¿Hacer robotcitos que siempre hagan lo que yo quiero o les doy libertad para que primero que nada anden por el mundo y se jalen sus tortas,
pero al final de cuentas yo voy a hacer por dónde para ajustarlo. Entonces, no es que el plan de Dios era que Adán y Eva pecaran. No, eso no era el plan de Dios. Pero el plan de Dios, desde ahí mismo, se crea lo que es la idea de quién es el hombre y pone bien claro qué es lo que Dios quiere para el hombre. ¿Okay? Don Álvaro, si quieren nos lee Hebreos 2 del 5b al 6. Está bien. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. En este pasaje de Hebreos vemos perdón, que Dios nos escogió a nosotros como creación y nos puso como corona de la creación. Nos pone como gloria y honra y nos dice que todo lo sujeta bajo nuestros pies. Entonces uno ve esto y uno dice, ese es el plan de Dios, esa es la idea que tiene Dios para nosotros. Y después va y prende el tele y ve las noticias y uno dice, ¿dónde está esa onda? ¿Dónde está esa corona? ¿Dónde está todo eso sujetado cuando vemos tanta muerte, tanta hambruna, tantas guerras, tantas personas haciendo las cosas mal? Entonces, ¿qué pasa? Porque una cosa no coincide con la otra. ¿Dónde está dónde está eso que está sujetado bajo nuestros pies? Entonces ahí es donde tenemos que entender lo que pasa en la esfera celeste y en la esfera terrestre, ¿verdad? Y son las dos esferas que en este momento es nuestra lucha interna, donde qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento. Entonces, a nivel espiritual, sabemos que eso que está escrito en Hebreos ya sucedió. Ya el enemigo está sujetado bajo nuestros pies. Y estamos coronados en gloria en el reino espiritual. O sea, ya estamos sentados ahí en el cielo. Espiritualmente hay que entender que nosotros ya estamos en el cielo. Ya Cristo hizo la obra, ya nos redimió y ya nosotros estamos en el cielo. Pero en este mundo tenemos que actuar y tenemos que vivir en un mundo que no hace la voluntad de Dios y que tenemos nosotros nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como su iglesia, reflejar eso que está en el cielo y en fe caminar sabiendo que ya todo eso está sujetado. El enemigo sabe que él está vencido. Ahora nos toca a nosotros saber que él está vencido. Entonces cuando vemos las tormentas, las enfermedades, la crueldad humana, las guerras, el hambre, nada de eso es la voluntad de Dios. Entonces, porque mucha gente dice, pero ¿por qué si existe un Dios vemos tantas maldad en el mundo? Si Dios podría quitar toda esa maldad del mundo. Sí, Él podría quitarla, pero Dios nos dio libertad. Y en esa libertad también está la libertad para hacer lo malo. Y hay gente que escoge hacer lo malo. Entonces, que existan tormentas, tormentas, enfermedades, no está hablando de que no existe Dios, sino está hablando del tipo de Dios que nosotros tenemos, que nos da libertad y que nunca se va a desdecir y decir, yo voy a prohibir que el ser humano haga tal o cual cosa. No, él no prohíbe. Pero dentro de toda esa ensalada de cosas, siempre está el plan de Dios ahí latente. Y siempre esto, por encima de todo eso está el plan de Dios. Y a nosotros nos toca, aquí en la tierra, seguir ese plan de mayordomía que nos dejó Dios. Que eso es mucho lo que vimos la semana pasada, de que Jesús decía, el reino de los cielos es como un señor que dejó una tarea aquí en la tierra y se fue. Y la tarea aquí en la tierra, hay gente que le hizo bien, hay gente que le hizo a medias, hay gente que le hizo mal. Esa es la mayordomía de Dios. Dios nos dejó a nosotros encargados aquí el mundo, ya Cristo se fue, dejó el Espíritu Santo para que nos ayude a hacerlo, pero ya Cristo no está con nosotros y nos toca a nosotros, la iglesia, los que creemos en Cristo, hacer que lo que pasa en el mundo espiritual empieza a pasar en el mundo material. Y esa es la oración del Padre Nuestro,
que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, en el cielo ya se hace la voluntad de Dios. Ok, que se empieza a hacer aquí en la tierra. Y al final de cuentas es una petición que le hacemos nosotros a Dios y que Dios nos la devuelve y nos dice, a ustedes les toca hacer la voluntad de los cielos aquí en la tierra. Y que aquello que saben que existe en el cielo, también empieza a suceder aquí en la tierra. Entonces empezamos a ver que el plan de Dios es uno y que Dios empieza a ajustar ese plan para cumplir la meta. Y aquí Confucio nos dejó enunciado que me encantó. Cuando los resultados no nos dan, ajustamos los planes, nunca la meta. Y eso es lo que Dios hace. Dios tiene un plan, que es que nosotros lleguemos a juntarnos con Él. Y empieza a suceder cosas y el ser humano y el enemigo empieza a estropear esos planes. Y entonces Dios le sale por atrás y empieza a cambiar los planes, pero nunca ajusta la meta. Ajusta los planes, porque los resultados no se dan, pero nunca ajusta la meta. Él siempre tenía claro cuál es esa meta. ¿Okay? Entonces, vemos en el Génesis, desde que Adán y Eva pecan, Dios pone en ejecución una meta que Él quiere que llegue. Y esa meta, aunque una y otra vez el ser humano estropea sus planes, esa meta siempre se cumple. Y eso la vemos ahí en Génesis 3:15. Kenia, ¿estás ahí para leerla? Génesis 3:15. Yo lo leo. No, Kenita. Yo Ah, ok. sí, aquí estoy. Es que Ok. la computadora no me funcionó, entonces estoy desde el celular. Génesis 3:15. Uh-huh. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Eso es lo que se llama el protoevangelio y varias veces lo hemos visto porque es el inicio del plan de Dios. ¿Ok? Recuerden que en Génesis 1 es la creación, en Génesis 2 es la creación del ser humano y Génesis 3 es la caída. O sea, desde el puro inicio el ser humano no hace lo que Dios quiere, que es que estemos juntos con Él, que tengamos comunión con Él. Entonces, desde Génesis 3, Dios dice, tranquilo, yo tengo esto resuelto, esto se va a resolver. Y hasta el Génesis 20, hasta Apocalipsis 20, es cuando vemos ya el cumplimiento de este plan. Pero ese protoevangelio es, su descendiente te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. ¿Quién es el descendiente? El descendiente de Eva, que es, ok, un hombre va a llegar y va a vencer a la serpiente, a Satanás. Y obviamente está hablando de Jesús. Entonces, desde Génesis vemos que ya Dios empieza a ejecutar un plan de salvación, un plan de redención, ¿verdad? Que es el mismo que empieza a ejecutar Dios desde el inicio y empieza ¿cómo ejecuta el plan? Con el pueblo escogido por Dios, empezando por ahí. Escoge a una persona, a un hombre, que ya hemos visto en varios estudios que no fue el primer hombre, sino se cree que tenía otro plan, pero esa persona no dio la talla. Entonces llegó Abraham, que ese sí dio la talla, y después empieza a ejecutar su plan, y llegó Jacob, que era un engañador, y después Dios lo pasó por un montón de zarandas para que Jacob fuera transformado y se cambiara en Israel, y ahora sí Israel, las 12 tribus, y empieza a ejecutar ese plan, y más de una vez vemos como que el plan va así, ¿verdad? Porque como que el ser humano pierde la idea de ese plan, ¿verdad? Y cómo empiezan a cambiar esos planes. Y vemos, por ejemplo, aquí un caso, cuando empieza el pueblo de Israel, llega a Egipto. Esa es otra parte, porque el pueblo de Israel se queda tanto tiempo en Egipto. Es otro cuestión que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que Dios quería y qué es lo que el pueblo de Egipto hizo? Que el pueblo de Israel hizo
para quedarse en Egipto, ¿verdad? Pero bueno, se levanta un libertador que es Moisés y sucede esto que está aquí. Carolina, yo no sé si ahora sí puedes leernos ahí Éxodo 5. Ahora sí, ¿me escucho? Ahora sí, te vemos de lo Ah, más bien. excelente. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Ah, sí, replicó el faraón, ¿y quién es ese Señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal Señor y no dejaré que Israel se vaya. Pero Aarón y Moisés insistieron. El Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Entonces vemos que lo que Dios le pide a Moisés no es sacar al pueblo de Egipto. Él le dice, miren, necesito que mi pueblo empiece a hacer unas fiestas en mi honor en el desierto. Préstemelos por 3 días nada más y yo se los devuelvo. El plan de Dios para ese momento era que el pueblo de Israel empezara a tener relación con él, empezara a recordar quién era ellos, ¿verdad? El pueblo duró 430 años desde que llegó José con las 12 tribus de Israel hasta que se levantó Moisés. 430 años donde el pueblo había perdido todas sus costumbres, toda su identidad de pueblo. O sea, ya el pueblo no sabía quién era, estaban perdiendo el concepto de ser un pueblo, aunque sí se han mantenido como un solo, como una sola grupo de personas. Y ya cuando entraron a Egipto, eran nada más Jacob, los hijos y las familias. En el momento, 430 años después, eran alrededor de 2 millones de personas que estaban ahí en Egipto, y Dios necesitaba crear ese pueblo con costumbre e identidades para convertirse en el pueblo escogido por Dios. Ya sabemos la historia, el faraón no le gustó la idea, empezó a poner problemas, llegan las 10 las 10 plagas, y faraón dice, mire, usted se me van de aquí, ya no quiero verlos más, y más bien salen de la tierra prometida, ¿verdad? Pero salieron, a mi parecer, no era el momento correcto para que ellos salieran. El pueblo no estaba listo para que salieran. Veamos aquí en Éxodo 12, del 11 al 17. Dixie, que dice que estás por aquí. Si quieres nos lees ahí Éxodo 12. Gracias. Buenas noches. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival, quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos.
Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Este festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Entonces, bueno, todos sabemos la historia, vimos la película de Charlton Heston en Semana Santa, las 10 tribus de Israel, las 10 plagas de Egipto, la gente, el faraón dice, ok, váyanse, y la sangre que estaba ahí en los dinteles de las puertas era el signo que separaba a los que creían en Jehová y los que no, ¿verdad? Entonces ellos hacen esta cena y es vacilón porque les pide que sean de pies, que tengan las sandalias y que coman de cierta forma. Y no solo eso, les dice, ok, este es un día para recordar. Cada año, de generación en generación, y hasta el día de hoy, celebren esta Pascua. Coman de esta forma, hagan una fiesta de esa forma y recuerden este día en que fueron liberados. Entonces, vemos que la idea de Dios era empezar a hacer esa identidad de pueblo, empezar a crear esas costumbres, empezar a crear esos recuerdos como pueblo para empezar a formar esa tierra, ese pueblo escogido por Dios. Pero al principio era, nada más ocupo que ustedes empiecen a ejecutar esas actividades. No era que salieran de la tierra de Egipto. Por lo menos la idea inicial, cuando lo primero que le pide Dios a Moisés que le vaya a pedir a Faraón. Después cambia ese concepto por Faraón y obviamente por el enemigo que no quería que se cumpliera ese deseo, al regañadientes, ¿verdad? Y porque había pasado un momento bien difícil y ya el pueblo de Egipto estaba reclamando y le decía, mire, déjelo salir porque aquí nos vamos a morir todos, ¿verdad? Entonces Dios saca un pueblo sin identidad y con una mentalidad de esclavo en una travesía en el que ellos no estaban listos. O sea, no era el momento, no era el tiempo en que el pueblo saliera. Y por eso el pueblo sale y es un pueblo con mentalidad de esclavo. Era un pueblo que renegaba, era un pueblo que estaba en contra de Dios, que no tenía fe, que no creía. Se levanta un libertador y Moisés, pero Moisés es el nuevo capataz. Y entonces a él le reclamo y a él no le creo, y si él se da la vuelta, yo hago lo contrario. Entonces vemos un pueblo que necesitaba cambiar esa mentalidad de esclavo y que necesitaba creerse que es el pueblo escogido por Dios. Pero Dios sabía en el proceso en el que estaba. Dios sabía que era un pueblo que no estaba listo. Entonces, aunque Dios los trata a veces de una manera muy fuerte, no es culpa del pueblo. El pueblo salió en un momento en el que todavía no estaban listos para salir. Entonces, Dios empieza, primero que nada, a cambiarles esa mentalidad y empieza a tratar de que entiendan lo que necesitaban hacer como pueblo para poder convertirse en ese pueblo escogido para que entraran en el problema. Vamos a ver. No sé si, bueno, Ángela, si quieres leernos ahí números 20 del 6 al 3. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés, tú y Aarón, tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, ustedes rebeldes, gritó.
¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso, este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Este es en el pasaje, vamos a ver, todo Éxodo nos habla de la llegada, bueno, de los 10 mandamientos, de cómo Dios le da los 10 mandamientos a Moisés y cómo el pueblo llega hasta la tierra prometida. Ahí en la tierra prometida le mandan a 10 espías. Los espías hablan muy mal del plan de Dios y le dicen, aquí nos vamos a morir todos. Dios dice, bueno, ahí el pueblo no está todavía listo para entrar a la tierra prometida. Entonces les pide que den media vuelta y empiezan a dar vueltas en el desierto por 40 años, ¿ok? Para que esa generación muriera y que los hijos sean los que entran a la tierra prometida, ¿verdad? Ya en Números empezamos a ver esa segunda ronda que empiezan a acercarse a la tierra prometida. Ya es una temporalidad diferente y Dios empieza a mostrarse y empieza a darles imágenes y señales para que ellos entiendan quién es Dios, cómo es que Dios funciona, para que ellos vayan conociendo a Dios, ¿ok? Y entonces vean lo que Dios le dice a Moisés: tomen la vara, reúnan a toda la comunidad y en presencia de todo el pueblo, háblenle a la roca y de ella brotará agua. Moisés, que ya tenía bastante tiempo, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, entonces ya sabía el tipo de pueblo que era, ¿verdad? Empieza y los trata de una manera violenta y muestra un Dios enojado, un Dios violento. Dios no quería mostrarse al pueblo de Israel como un Dios enojado o un Dios violento. Él quería que el pueblo entendiera que sus necesidades iban a ser saciadas por él, pero no porque usted le exija a Dios y él le va a entregar. En otro momento, Dios sí le había dicho, en Éxodo, antes de entrar con la ley y todo eso, Dios le dijo, golpea la roca y de la roca va a salir agua. Era para mostrar la autoridad de Moisés sobre las situaciones para que el pueblo entendiera que Moisés era el líder. En este momento, Dios lo que quería mostrar era la misericordia y que Dios era nuestro proveedor. Moisés no muestra correctamente a Dios y eso es lo que Dios le regaña a Moisés y le dice: porque no confiaron lo suficiente en mí para mostrar mi santidad a los israelitas, para mostrar que yo soy un Dios bueno, que yo soy un Dios misericordioso, que yo voy a ser su proveedor. Eso es lo que yo ocupaba que ustedes mostraron, y ustedes mostraron un rostro totalmente diferente al que yo quería mostrar. Entonces ustedes no me sirven. Y llegaron y entrar en el plan de Dios. Era la idea original de Dios que Moisés entrara, o que Moisés no entrara a la tierra prometida. No es que cuando Dios escogió a Moisés, le dijo, voy a dejar a Moisés a la pura entrada del pueblo del desierto. No era el plan de Dios. Lo que pasa es que Moisés, en su humanidad, y también que debe haber sido bastante difícil tratar con ese pueblo, tras de que era muy grande, era un pueblo revoltoso, un pueblo sin ley que tenían que formar, o sea, le tocaba difícil a Moisés. Pero bueno, por toda su humanidad, Moisés perdió la oportunidad de mostrar ese Dios verdadero, esa roca, que al final de cuentas iba a ser una imagen de quién iba a ser Jesucristo, y ya Dios ya no puede usar esa imagen. Que Jesús es el agua sobre el cual brota la vida y que iba a ser agua que nunca vamos a tener que dejar de tomar y que va a saciarnos en toda la parte espiritual. Y Dios dijo, ya no puedo usar esa imagen. Ya Moisés se paseó en la imagen que tan linda que yo tenía de hacer de Jesucristo.
¿Por qué? Porque usted no puede pretender que a Jesús hay que golpearlo para que nos dé su bendición. Esa era la imagen que Dios quería poner, que usted hablara con la roca y de la roca brotara agua viva, como cuando nosotros hablamos con Jesús y de Jesús sale agua viva. Bueno, Moisés se paseó en esa imagen que tenía Dios de mostrarnos, entonces por eso es que no entra en la tierra prometida. Entonces vemos otra vez como el plan de Dios que estaba ahí no se cumple porque Moisés en su humanidad se pierde en lo que Dios quería hacer. Pero eso no quiere decir que la meta no voy a juntarla. Igual, la meta de entrar, de meter el pueblo escogido por Dios a la tierra prometida, se cumple. Se cumple porque se cumple y Dios ajusta su plan y entra a la tierra prometida. Entonces, y aquí otro pensamiento de David Sorto dice, lo que obtienes al alcanzar tus metas no es tan importante como en lo que te conviertes. Dios necesitaba que el pueblo entrara a la tierra prometida, pero el pueblo escogido por Dios. O sea, Dios necesitaba que el pueblo con esa mentalidad de esclavo fuera transformado en un pueblo temeroso de Dios, un pueblo cercano a Dios que tenía comunión con Dios y ese pueblo sí entra a la tierra prometida. Entonces no era cualquier pueblo que entrara a la tierra prometida, era el pueblo con la mentalidad de reino diferente al pueblo que salió de Egipto. Entonces vemos que la meta, lo importante es en qué me convierto para obtener esa meta. Me pareció súper bien aplicado este mensaje para este momento de lo que estaba pasando por Dios, lo que Dios tenía planeado para el pueblo de Israel. Hay un concepto que se llama la revelación progresiva del plan de Dios. Y es un concepto teológico bastante polémico a veces, pero quiero explicarles aquí un poquito qué es lo que se refiere a la revelación progresiva de Dios. Vamos a ver, es importante que cuando leamos la Biblia tengamos claro ese concepto de cuál es la revelación y cómo de poquito a poquito Dios nos va revelando la revelación y nos va mostrando esa revelación. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ya estaba listo Jesucristo, ya estaba listo todo el plan que él iba a hacer y ya estaba listo todo el concepto de la Nueva Jerusalén, pero Dios no se la reveló a Adán y a Eva. Adán y Eva no habían pasado por un montón de cosas que podían entender esa revelación, aunque ya estaba ahí, ¿verdad? Entonces Dios no nos muestra toda la película, sino solo lo que nosotros ocupamos saber para ese momento y para nuestra madurez. ¿Okay? Entonces, no podemos pretender que Dios nos cuente cosas que nosotros, nuestra cabeza no nos da. Entonces, por eso veíamos la semana pasada que Jesús decía, bueno, el reino de los cielos es como, y contaba una parábola. Bueno, nosotros sabemos que el reino de los cielos no es literal como esa parábola. Es una manera que Dios usa, o que Jesús usó en ese momento, para que nosotros entendiéramos un concepto del reino de los cielos, para poder entender algo que Dios nos puso. Pero Dios no nos puede dar toda la revelación porque nuestra mente no la entiende. Solo nos dice una parte de la historia. Y con respecto, y cuando vamos entendiendo lo que a Adán y a Eva, vemos que lo que le dijeron a ellos fue un pedacito pequeño de la historia. No le comentaron de Jesús, pero no quiere decir que Jesús no existía cuando Adán y Eva tenían su relación con Jehová. No es que Dios creó a Jesús después, el 25 de diciembre, y de ahí en adelante Jesús empezó a existir. No, Jesús existía desde antes, solo que no había sido revelado a nosotros porque en ese momento, dentro del plan de Dios, la revelación daba para ese momento, ¿verdad? Entonces Dios no nos cuenta el final de la película, nos va contando lo que nuestra mente y nuestra madurez puede entender, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, necesitaban que pasara un montón de cosas para que pudieran llegar a la revelación progresiva. Entonces necesitaba que pasara la caída, las consecuencias, la Torre de Babel, los patriarcas, el éxodo, la ley, la tierra prometida, el exilio, el remanente, Jesús, su nuevo pacto, su muerte, resurrección, la iglesia, la redención del mundo, el juicio. Todas esas partes necesitaba que sucediera para que en este momento ya ahora nosotros
tengamos un panorama un poquito más amplio de lo que tenían Adán y Eva. No quiere decir que es el panorama completo, porque yo creo que cuando empezamos ahora y cuando Dios nos habla de eternidad, eternidad es un montón de tiempo. O sea, nosotros entendemos, ok, ¿qué vamos a pasar después de que lleguemos a la Nueva Jerusalén? Pero ahí no se acaba el asunto. Ahí va a haber otro montón de cosas que en este momento Dios dice, ni para qué me pongo yo a contarles eso si ni siquiera van a entender. Entonces la revelación progresiva es hasta lo que entendemos hoy. Y ya ahora nosotros nos relacionamos con Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Con respecto a Adán y Eva, por todos estos momentos que sucedieron en la palabra y que nosotros las tenemos ahí en la Biblia. ¿Okay? Entonces eso es lo que se llama la revelación progresiva. Entonces, por ejemplo, entendemos cosas como, conocemos cosas como lo que dice la ley y después lo que dice Dios. Y aquí vamos cerrando ya un poco sobre lo que leímos en Segunda de Reyes. Pero vamos a empezar primero aquí en la ley. Margarita, si quieren leer Éxodo 20 del 4 al 5, que Margarita siempre me reclama que no le ponga a leer. Sí, léase Éxodo 20 del 4 al 5. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Este pasaje lo leímos cuando vimos la importancia de los hijos y cómo nosotros de alguna manera podemos impactar nuestras generaciones que van a venir. Él está entre los mandamientos, entre los 10 mandamientos, y les decía en ese momento que los 10 mandamientos no es solo el enunciado. En Éxodo 20 tenemos todo lo descrito con respecto a ese enunciado, consecuencias, detalles. Este es un solo mandamiento. Muchas veces la gente separa esto en 2 mandamientos, no se haga ninguna clase de imagen o ídolo, y no te inclines sobre ellos. Pero no, es un solo mandamiento. No haga ninguna imagen y no se incline. Y si usted hace eso, se llama idolatría. Y sobre idolatría tengo una aborrecente, la aborrezco de una manera que no puedo permitirla. Dios es tajante con la idolatría y pone unas consecuencias que van de generación en generación. Lo importante aquí, como nota al pie de página, vean que dice, derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Entonces también podemos tener nosotros una repercusión todavía mayor cuando hacemos lo bueno que cuando hacemos lo malo. Entonces, amar a Dios y a obedecer sus mandamientos y sabemos que vamos a impactar 1000 generaciones de las que están en nosotros, ¿ok? Pero entonces, Dios es muy claro con esto y el pueblo de Israel lo sabía. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy no se hace imágenes, no se hace ídolos, y es muy tajante con esa parte de la parte de la idolatría. Pero vemos lo que se llama la serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce, a mí esa historia, desde que la leí, a mí me pareció, primero que nada, extraña. No entendí por qué estaba ahí, y siempre me ha llamado mucho la atención. Y lo que más me llamó la atención es que yo había estudiado mucho la Biblia, yo había leído mucho, yo había estado en muchos estudios, en muchas conferencias de la Biblia, y nunca había leído esta historia hasta cuando empecé a conocer más de Dios cercanamente, que empecé a ver esta historia y dije, que raro, esta historia como que no me suena. Don Álvaro, si quieren nos lee ahí Números 21 del 4 al 9. Después partieron del monte de Oro, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
y habló al pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vio a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, este es un pasaje que está despuesito del que leímos de que Moisés le dio a la roca y de la roca salió al agua. Entonces, igual, Dios está formando a ese pueblo para que tenga la claridad de quién era Él y cómo era que Él actuaba y cómo Él quería relacionarse con el pueblo. Entonces, rompe su mismo mandamiento. Le dice: haga una imagen, pero necesito que usted entienda que es el Dios que yo quiero que usted sepa, que yo sea para usted. Entonces, el pueblo se enoja con Dios, empieza a hablar mal de Dios, Dios quita su protección, entran un montón de serpientes en el desierto, al pueblo, que eran serpientes que siempre habían estado en el desierto, y entonces Dios dice: ok, haga una serpiente, y cuando ustedes vean la serpiente, si los pican, no se mueren. Entonces, imagínense el pueblo, preocupado y temeroso de las serpientes que estaban ahí, vivían su vida volviendo a ver hacia la serpiente de bronce. Se levantaban y volvían a ver la serpiente de bronce. Durante el día, antes de comer, corrían las sábanas y volvían a la serpiente de bronce. Y antes de acostarse, tendían su camita y volvían a ver la serpiente de bronce, por aquello de que hubiera una serpiente y no fueran que lo fuera a morder y empezaran, ellos fueran a morir. Entonces, Dios necesitaba crear esa idea de que, ok, Dios está ahí siempre cuidándome y protegiéndome. Entonces, ¿es una imagen? ¿Es un ídolo? Sí. De alguna manera era algo que Dios no quería, o que Dios le había prohibido al pueblo de Israel, pero es el mismo Dios que le dice al pueblo de Israel: hagan esa serpiente de bronce para que ustedes entiendan quién soy yo y para que ustedes vean lo que estaba ahí. Entonces, la idea de Dios era formar a su pueblo con esa idea de que era un pueblo que siempre tuviera una relación diaria y constante con él, ¿verdad? Entonces, Dios necesitaba que el pueblo estuviera pendiente de su presencia y que no se lo olvidara durante todos los eventos de su vida, ¿verdad? Y que esas serpientes que siempre estaban al acecho no iban a ser problema para el pueblo escogido por Dios, porque existía esa serpiente de bronce que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, lo importante no era el objeto en sí, no era que voy a hacer una serpiente para que ustedes le pidan a esa serpiente que los libere del mal. No, el concepto era: hagan una serpiente para que ustedes tengan un referente de Dios, y ese referente para que ustedes sepan quién soy yo y cómo yo los cuido, que el mal está siempre latente, el pecado siempre está cerca, la tentación siempre va a estar ahí acechándolos a ustedes como serpientes, pero ustedes siempre van a tener el elemento que en ese momento era la serpiente de bronce para que ustedes entendieran. ¿Okay? Esta de bronce definitivamente es, y recordemos, después fue utilizada por Jesús como una imagen otra vez para recordar lo que Él era y lo que Él venía a hacer.
Pero vemos aquí el pasaje que le dio pie a este estudio en Segunda de Reyes, que es el que leímos el fin de semana pasado, donde está este pasaje que hemos estado leyendo. Rafa, si quieres nos lees ahí Segunda de Reyes 18, del 1 al 4. Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nehushtan. Vemos como las cosas de Dios, el pueblo se pasea en ellas y las habían hecho un Dios. Y vamos a ver, Moisés está en el desierto, ¿verdad? Después de Moisés empieza que entraron a la tierra prometida con Josué, que se levantaron jueces y Sansón y otro montón de jueces. Después decidieron ponerse un rey, pusieron a Saúl. Después no querían hacer rey, pusieron a David, Salomón, un montón de reyes que hemos estado leyendo, que algunos hacían las cosas de Dios, otros no hacían las cosas de Dios, y la serpiente de bronce estaba ahí siempre. Y existía la serpiente de bronce, y algunos quitaban los lugares altos y hacían las cosas con respecto a lo que Dios quería, y otros no, y unos duraron 5 años, otros duraron 20 años, otros duraron 50 años, o sea, está pasando un montón de tiempo, y hasta ahora, casi, porque Ezequías es uno de los últimos reyes que están en Judá a punto de perder la tierra prometida. Ezequías no la pierde porque Ezequías se hizo lo bueno ante los ojos de Dios, pero los otros 2 reyes que siguen, hasta ahí llegaron y pierden la tierra prometida. Hasta ese momento es que deciden hacer pedazos de la serpiente de bronce. ¿Qué estaba haciendo esa serpiente de bronce durante tantos años ahí? Además de confundir a la gente, y habían hecho ya un rey, o sea, ya estaban idolatrando la serpiente de bronce que el mismo Dios le había pedido a Moisés que hiciera. Obviamente, el plan de Dios no era crear un Dios, Nehushtan, que Nehushtan es una palabra que quiere decir serpiente, bronce y pecado, o sea, todo en una misma sola palabra. Entonces, vemos que el plan de Dios no era hacer un culto a Nehushtan. El plan de Dios era que la gente entendiera qué es lo que significaba Dios para nosotros, o debería significar Dios para nosotros. Y cuando terminó de funcionar, pasó ese momento, esa época de las serpientes del desierto. Esa serpiente tenía que ser desechada, ya no servía, ya no funcionaba, ya podía ser destruida sin mayor problema. Pero la gente se la había dejado. Y el pueblo de Israel durante muchos años se había dejado esa serpiente de bronce. ¿Cuántas veces santificamos las cosas de Dios y nos olvidamos del Dios santo? A mí me hace una gracia porque cuando empezamos a estudiar la Biblia, en un estudio teológico que hicimos, lo primero que nos decían es, ok, agarre la Biblia, subraye tal palabra con rojo y agarre con azul y escriba tal y tal cosa. Y yo decía, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a rayar la Biblia? Eso es pecado. O sea, no puede ser posible que usted agarre una Biblia y la raye. Eso no puede ser. Porque en mi mente tenía yo eso como un libro santo en el sentido de que esas hojas, esas páginas, esa tinta era lo santo. Nada que ver. Los santos son las palabras que están ahí. Lo santo es la enseñanza que tenemos ahí. Es un libro de estudio, no es un libro de culto. Y yo tenía un culto con respecto a ese cuaderno, ¿verdad? ¿Cuántas veces agarramos las cosas de Dios y las santificamos? Y no santificamos el Dios que está en esas cosas, ¿verdad? Igual con la iglesia. Mucha gente dice que el púlpito es un lugar santo
Y eso tiene que tratarse con respeto. Y entonces por eso usted no tiene que subirse al púlpito en jeans. Entonces me decía, ay, santo Dios, qué lo que eras. Entonces, y usted tiene que subirse al púlpito con saco y corbata. Estamos haciendo de un lugar que sí, tiene que ser un lugar de respeto para que usted no diga sandeces ahí frente del pueblo de Dios y no diga tonteras frente al pueblo de Dios, pero que tenga jeans o no tenga jeans no tiene nada que ver con el mensaje que usted va a decir. Pero hemos santificado las cosas de Dios y nos hemos olvidado del Dios santo que tenemos. Entonces, como conclusión les pongo, Dios tiene su plan de salvación que nos está revelando poco a poco a nosotros y no se termina con lo que sabemos hoy. Nuestra vida eterna inicia en el reconocimiento de Jesús. O sea, esa es la puerta de entrada y eso es lo que les he estado hablando durante las últimas semanas. El reconocer que Jesús es nuestro Salvador es la puerta, como que la misma palabra dice, Jesús es la puerta de las ovejas. O sea, por ahí entramos, pero de ahí hay un montón de cosas que se nos abren y es el reino de los cielos. Ahí es donde tenemos que empezar a ver la revelación, qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? No creemos que ahí se termina todo. Tenemos que tener la costumbre de tener nuestra mirada fija en Jesús como el que fue levantado como la serpiente de bronce, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3:14. Y reflexionar muy bien en su mensaje y no dejarnos perder en el mar de falsas ideas que abundan como serpientes. Y aquí les dejo un versículo bíblico que quiero que lo lean y que lo interioricemos, ¿verdad? Porque hemos estado en un proceso y es lo que dice Pablo ahí a los Corintios. Kenita, si quieres, ¿nos puedes leer ahí 1 Corintios 3 del 1 al 3? Voy. Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Aquí, Corintios, o la iglesia de Corintios, es una iglesia que estaba en Corinto, es un pueblo muy cosmopolita, un pueblo donde había mucho comercio, es una ciudad muy grande y Pablo había puesto una iglesia ahí y la iglesia había crecido montones. La primera vez que había ido Pablo, dice, yo tenía que tratarlos como personas poco espirituales porque estaban conociendo a Dios. Y ahora, cuando se va Timoteo a Corinto y Timoteo le manda una carta a Pablo y dice, esto es un desastre, vieras qué problema tenemos. Tenemos con que los discípulos de Apolo, los discípulos de Pablo, y esto es un enredo. Y entonces aquí Pablo le escribe de vuelta a la iglesia y le dice, a ver, cuando yo fui con ustedes, ustedes conocían poquito de la palabra. No les pude dar cosas más sólidas. Bueno, pues yo esperaría que ustedes vayan creciendo un poquito y ahora sí están dispuestos a ver cosas sólidas. Aquí Pablo está hablándonos de nosotros como vamos creciendo en el conocimiento de la palabra y poco a poco vamos recibiendo cosas más sólidas. Igual el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, estaba recién conociendo quién era Dios. Ok, entonces vamos a hacer un muñequito y entiendan que ustedes, si les pica una serpiente, ustedes ven esta cosita y ahí van a conocerme a mí. Bueno, pues pasó el tiempo y ahora nosotros sabemos que no podemos idolatrar ese tipo de serpientes, por ejemplo, y entonces ya ahora que conocemos un poco más, entendemos cuál es la idea que tenía Dios y no agarrar las cosas literalmente. Y aquí quería terminar con esto que está unos pasajes después de lo que leímos aquí de Pablo que está diciéndole a la gente, ok, si ustedes antes eran pequeñitos y tenían cosas pequeñitas, van creciendo y van a querer cosas más grandes y alimento más sólido, pues es esto el alimento sólido. Y ahí es donde nosotros tenemos que movernos. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Movernos en el poder del Espíritu Santo, movernos en el poder de la iglesia, movernos en el poder de Dios, es empezar a mover en cosas más profundas y más espirituales. Y que con
que nos animemos a dejar de las cosas pequeñitas y la leche y empezamos a movernos en carne y cosas más sólidas, que es movernos en el poder de Dios. Eso es lo que tengo para ustedes en esta semana. No sé, ¿qué les parece? Eso es lo que le parece a Rafa. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo bien, entonces.